Hermanos, continuamos en esta mañana con esta serie de mensajes sobre la vida de David. Y el mensaje de esta mañana lo hemos titulado David y las secuelas de la muerte del gigante. Mucha gente, al enfrentarse a una tragedia, llegan a decir, bueno, si yo lo hubiera sabido, si hubiera podido conocer que esto iba a pasar. En realidad lo que hacen en su desesperación es jugar a ser Dios, porque es Dios el único que tiene facultad para conocer el futuro. Es decir, que es una actitud necia. ¿Por qué? Porque en realidad lo que debemos es darle gracias a Dios, porque Él sabiamente nos ha velado el conocer nuestro futuro. Cuando hablo del futuro no me refiero al futuro en el sentido espiritual que nos revela Apocalipsis y las verdades que contiene. Me estoy refiriendo a nuestro futuro personal, ¿verdad? Al plan de Dios para nuestra vida. Estoy convencido realmente que una de las mejores cosas que el Señor hace por nosotros es impedir conocerlo. Piensa en todo aquello por lo que no tuviste que preocuparte, porque nunca supiste que lo experimentarías. Por ejemplo, toma los últimos 5 años. ¿No te sientes contento de que Dios no te haya dicho todas esas cosas hace 5 años? Dios hace bien al no dejarnos saber el mañana. Y de igual manera Dios fue misericordioso con David en permitirle vivir un día a la vez. Me pregunto, ¿cuántas personas, quizás que leen la historia de David por primera vez y no conocen todo el relato bíblico, llegaron a creer que David, unas semanas después de haber matado al gigante, ocuparía el trono de Israel y se convertiría en su rey? Pues bien, en caso de que haya alguien aquí que esté en este escenario o haya pensado esto, déjame decirte que no fue eso lo que ocurrió. En realidad hubo secuelas en la muerte de Goliat. Esto condujo realmente a David, después de una gran victoria, a uno de los valles más largos y oscuros de toda su vida. Este joven, de quien estamos hablando, que había demostrado ser fiel como pastor de ovejas, ser fiel en la batalla, desciende ahora de un lugar de alta popularidad a la depresión y al desaliento más profundo y oscuro. Bueno, muchas veces nuestra vida es similar. Muchas veces se asemeja a lo que llamamos una gran montaña rusa, de esas que vemos en los parques de diversiones. Por momentos andamos victoriosamente en medio de la popularidad y el éxito. Y en otros, a veces, en unos pocos segundos después, vamos en picada, ¿verdad? Nuestra fe vacila, las dudas nos embargan y nos encontramos en medio del desaliento que amenaza con hundirnos. Esto le pasó a David y Dios es realmente sabio, misericordioso, al no permitirnos y al no permitirle a David saber lo que él esperaba. Quiero compartir 3 ideas en este mensaje. En primer lugar, la muerte del gigante y las consecuencias inmediatas. Luego, 4 relaciones diferentes de David. Y en tercer lugar, me gustaría ver la relevancia de esta historia para nosotros hoy. En primer lugar, vamos a considerar la muerte del gigante y sus consecuencias inmediatas. Como recordarán en el mensaje anterior, vimos que David se lanzó
contra un descomunal gigante, obteniendo una sorprendente victoria. Siendo apenas un joven que no tenía aún 20 años de edad, que nunca había participado en una batalla, que no se había preparado para esta, que nunca antes había sabido lo que era llevar una espada, que nunca, repito, había estado en un campo de batalla, se lanza a enfrentarse con un gigante de casi 3 metros de altura y al que pone fuera de combate, al que mata con el disparo de una honda. Por consiguiente, adquiere una popularidad inmediata. Este jovencito se convierte literalmente en un héroe. El pueblo comienza agradecido por haberle defendido, por haber ocupado el lugar que no se atrevió a ocupar Saúl ni ningún otro guerrero de Israel. El pueblo le estaba agradecido, comienza a cantarle alabanzas. Saúl cumple su promesa de enriquecer al hombre que había matado a Goliat, además de darle a su hija como esposa. David se convierte también en parte de la corte del rey. Bueno, en realidad, cuando analizamos esto, son muy pocas, pero muy pocas las personas que son capaces de manejar esto con calma. David lo logró. David sabía cómo vivir con el éxito sin que esto lo afectara. No todos saben hacer esto. Repito, muy pocas personas saben manejar el éxito. Y la realidad es que especialmente si son jóvenes y nunca han tenido una vida pública, lo hemos visto más de una vez, jóvenes que han echado a perder su vida simplemente porque llegaron a la cima de la popularidad humana. Ahora, después de haber analizado las consecuencias inmediatas de la derrota, de la muerte de este gigante, me gustaría que juntos reflexionemos en 4 relaciones diferentes que tenía David. Vamos a estar mirando una y otra vez 1 Samuel capítulo 18. Hasta este momento, David, o la vida de David, gira en torno a 4 relaciones. Primero, una relación de sumisión a Saúl. Qué tremenda madurez se necesita para esto, sobre todo sabiendo que tú eres el nuevo rey de Israel y que eres el hombre que Dios ha elegido para sustituir a ese rey demente, endemoniado. Pero David, esto no se le fue para la cabeza, porque la mano de Dios estaba sobre él. Dios iba a utilizarlo como el rey más grande de Israel. Pero antes Dios tenía que hacer lo que suele hacer con todas las personas que Él quiere usar para su gloria. Tenía que quebrantarlo, tenía que pulirlo, afilarlo. En otras palabras, tenía que humillarlo. Porque el Dios vivo no nos eleva sin antes hacernos descender. A David le faltaba poco tiempo para entrar en el crisol del dolor. Gracias a Dios no tenía ninguna idea de lo insoportable que sería el dolor. Lo que dije, Dios le había velado el futuro como a nosotros. Ninguno de nosotros tiene la más mínima idea de lo que le podrá suceder en las próximas horas. Y Dios es sabio por hacerlo. Lo primero que le sucedió fue que Saúl no le permitió volver a ocuparse de sus ovejas. Verso 2 dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Luego en el verso 5, la primera parte dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Aquí tenemos al campeón de campeones, yendo humildemente a donde Saúl le enviaba. Era un joven sumiso, leal a su rey, sirviendo prácticamente de un modo desconocido.
¿Y qué sucedió? Yo creo que la clave de eso estaba en lo que dice la Biblia, que la mano de Dios estaba con él, que Dios estaba con él. O sea, tenía éxito. Porque cuando Dios está con alguien, hay verdadero éxito. Acuérdense de José. 4 veces en el mismo capítulo se dice que David tenía éxito. Se dice que se comportaba prudentemente, que se comportaba sabiamente. O sea, era alguien que estaba dispuesto a hacer lo que Dios le decía. Estaba sometido a su autoridad y Dios lo elevó. O sea, había una relación de sumisión con Saúl. Segundo, tenía una relación de genuina amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. Relación que tristemente muchos han retorcido, pervertido, tratando de ver en esta amistad auténtica algo depravado. Han llegado a ver una relación de atracción homosexual, algo que dice realmente la condición del corazón humano. Aquí la Biblia habla de amor, pero saben, es el amor ágape, es el amor de Dios. Tristemente el concepto de amor se ha rebajado tanto en nuestros días y lo incluyen en relaciones pervertidas, relaciones distorsionadas, alejadas del ideal de Dios. Pero si queremos encontrar un ejemplo de genuina amistad, tenemos que ver esta relación. Mientras tanto, mientras todo esto ocurría, aguardando en las sombras, había otro joven llamado Jonatán. Y este joven era el hijo del rey Saúl. Ellos no se conocían hasta ese momento. Pero cuando lo hacen, inmediatamente sus vidas quedan entrelazadas para siempre. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 1, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Luego en el verso 3 dice: hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Hermanos, lo primero que veo acá es que nuestro Dios está pendiente de nuestras necesidades. Él las conoce. Es más, Él ha prometido suplirlas. Como dice Pablo en Filipenses 1:9, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Dios sabía que David iba a enfrentar momentos difíciles. Sabía que aunque él era su Dios, David iba a necesitar una presencia humana en su vida, una presencia física, un verdadero amigo con el cual caminar a través del difícil valle que le esperaba. Esta clase de amigos es lo que yo llamo amigos auténticos. No estoy hablando de esos amigos de Facebook, no. Amigos genuinos, esos que son raros y muy escasos en la vida. Creo que a menudo solo tenemos uno, u ocasionalmente dos. Es más, me atrevería a decir que no más de 3 durante la vida. Pero ¿de quiénes estamos hablando? ¿Qué características tienen este tipo de amigos? Miremos esta relación, porque ella nos ilustra qué es una amistad auténtica. Primero, un amigo genuino
es aquel que está dispuesto a sacrificarse. Uno no tiene que implorarle un favor a esta clase de amigos. Y eso fue lo que ocurrió con Jonatán. Miren en el primer libro de Samuel, también en el capítulo 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Bueno, a veces leemos esto y decimos, ¡uy, qué generoso fue Jonatán con David! Pero más que simplemente el hecho de darle un regalo, esto tiene todo un significado en aquel contexto y en aquel escenario. Jonatán le estaba dando a David algo que le pertenecía y que era realmente valioso para él. Con la mejor disposición y subordinación, Jonatán cede sus prendas externas e instrumentos que significaban su posición como príncipe de Israel, como heredero del trono, a David. Entendamos que este joven llamado Jonatán era un joven piadoso. Adoraba y amaba a Jehová. Este joven literalmente llegó a discernir de una manera inmediata que David era el ungido de Dios. Y sin reservas de ningún tipo, sin celos, sin ninguna envidia, sin ningún sentimiento tóxico. Y créanme, humanamente tenía todas las razones para sentirse así, porque David era ¿quién? El que venía de afuera a robarle, entre comillas, todos los derechos que él tenía. Pero no. Ofrece sus ropajes de sucesor al verdadero rey de Israel. Más adelante en el capítulo 20, verso 4, le dice Jonatán a David, lo que desee tu alma, lo que deseare tu alma, haré por ti. Así habla un verdadero amigo. Un amigo así siempre está dispuesto a ayudar cuando sea y en lo que sea necesario. En este tipo de auténtica amistad, la generosidad se impone. Repito el principio, un amigo genuino está dispuesto a sacrificarse. Por favor, mantén eso en mente al mirar a esos platillos, porque ellos nos recuerdan de otro gran amigo que se sacrificó por nosotros. Segundo, un amigo verdadero es un defensor leal de los demás. Si alguien dice, tú eres mi amigo, y después que te vas, habla de ti por todos los rincones, ese no es tu amigo. No. Si alguien dice que es tu amigo y delante de esa persona alguien te ataca y permanece en silencio, ese no es tu amigo. El relato dice que Jonatán habló bien de David a su padre Saúl. Capítulo 19, verso 4 dice, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Esto lo leemos fácil, ¿verdad? Pero otra cosa diferente es hacerlo. Entiendan la posición de Jonatán y defenderlo a David delante de su padre. Recuerden que Saúl no solo era el rey, era el padre de Jonatán, sino que en este tiempo en que se dice esto en el capítulo 19, verso 4, ya había declarado, había resuelto
ser enemigo de David. Pero Jonatán tiene las agallas de enfrentarse a su padre y decirle: papá, estás equivocado en cuanto a David. Qué tremenda enseñanza. No porque alguien sea nuestra familia, nunca se va a equivocar. Yo creo que parte del amor es tener el valor para decir la verdad cuando hay que decirla, aunque sea incómodo, difícil. En realidad no solo defiende a su amigo, sino que también reprocha a su padre por su actitud hacia David. En el verso 4 y 5 del capítulo 19 dice: y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Verso 5. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo vistes y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Así habla un amigo auténtico. Pero así habla un hombre piadoso. Si ustedes leen de nuevo estas palabras, destilan su espiritualidad. Son palabras que están llenas de alguien con una sólida relación con Jehová. Le importa a David porque David le importa a Dios. Está de parte de David porque Dios está de parte de David. No quiere que derrame su padre sangre inocente porque eso traerá juicio sobre Israel. No podemos simplemente leer por leer. Él le recuerda a su padre que David no había hecho algo que mereciera su muerte. En realidad, si algo merecía David era honor por las buenas acciones a favor del rey de Israel y del pueblo. Jonatán, además, como un hombre piadoso, sabía que derramar sangre inocente iba a afectar a todo Israel, no solo a la casa de David. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, por favor, leamos estas palabras. En el verso 8 y verso 9 dice: perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Esa era la ley. A Jonatán le importaba la ley. A Jonatán le importaba estar bien con Dios. No importa si tenía que decírselo a su padre, se lo iba a decir. No importa las consecuencias, él estaba decidido a no claudicar. Qué tremendo hombre de Dios. Y además, qué excelente amigo. Sin mezquindades, sin envidias, sin celo. Piénselo, ya lo dijimos. Después de todo, él era el hijo de Saúl. Y por serlo, era el heredero del trono. Él podía haber deseado la alabanza del pueblo. Pero allí estaba un joven desconocido que había llegado de afuera, de las colinas de Belén, cosechándolo todo. Créanme, hermanos, hay que estar bien con Dios para no dejarse envenenar en un momento así. Y esto habla de mente de Jonatán, de el hijo con que Dios había bendecido a Saúl, que ahora era un necio obstinado, atormentado por un espíritu malo. A pesar de todo esto, de los peligros, de las consecuencias que vendrían, Jonatán sale en defensa de su amigo en contra de su padre. Padre que estaba ansioso por hacer desaparecer a David. Repito el principio, un amigo verdadero es un defensor leal delante de los demás. Si no tienes el valor de defender a aquel que consideras tu amigo,
entonces no lo llames amigo. Pastor, pero si lo que están diciendo es verdad, no te hagas cómplice de eso, aunque sea verdad. Aunque sea verdad. No es que vas a justificar lo malo que está haciendo, es que no te vas a hacer cómplice de verter basura sobre aquella persona que amas. Si tienes que corregirle algo, se lo vas a decir directamente. Como hizo otro amigo llamado Natán, gracias por recordarme, a su rey y amigo, el mismo David. Ese es otro de los grandes amigos que tuvo David. Tercero, los auténticos amigos se conceden el uno al otro libertad para ser ellos mismos. Si tienes que andar con máscara, no estoy hablando de máscaras del COVID, o sea, fingir, aparentar. Si no te puedes tomar la libertad de ser quien eres ante esa persona, revisa la relación. No es un auténtico amigo. Cuando tienes un amigo genuino, no tienes que explicarle por qué haces lo que hace. Simplemente lo haces. Primera de Samuel, capítulo 20, verso 41. Quiero que leamos acá. Y luego que el muchacho se hubo oído, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. Quiero que entiendan algo. Aquí no se trata solo de Jonatán, era una relación sublime, de verdad, fuera de serie, porque era de ambas partes. Si Jonatán actuó con David de una manera extraordinaria, volvamos a leer este verso 41. Y luego que el muchacho se hubo oído, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces delante de Jonatán, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. ¿Qué estaba haciendo David al inclinarse 3 veces? Esto era una actitud de humildad. 3 veces inclinarse ante Jonatán era un reconocimiento que estaba haciendo David de Jonatán como príncipe. Y además una expresión de humilde afecto hacia él. Cuando tenemos el corazón destrozado, cuando nos ha golpeado una adversidad con toda su fuerza, podemos sangrar sobre un amigo así. Podemos ser como realmente somos. Él lo entenderá. No es alguien que se va a mostrar crítico con nuestra desgracia. Cuando un buen amigo esté sufriendo, permítele que sufra. Si desea llorar, que llore. Si necesita quejarse, escúchalo. Un amigo así no te abandona. Siempre está cerca. ¿Y sabes qué? Puedes seguir siendo tú mismo. Sin máscara, sin filtro. Por último, un amigo genuino es siempre una fuente de aliento. Vayamos al primer libro de Samuel en el capítulo 23, verso 15 y verso 16. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés y fortaleció su mano en Dios. Ubiquemos en el escenario de estos versículos. Había un asesino persiguiendo a David. Ese asesino era Saúl, el mismísimo padre de Jonatán. David se encontraba en el desierto y en cualquier momento, detrás de cualquier matorral, de cualquier roca o cualquier colina, Saúl y sus hombres podían estar esperando para cegarle la vida a David. ¿Y qué es lo que hace el hijo de este asesino? Alienta a su amigo. Ve a David en el mayor momento de abatimiento en su vida,
Ve a David asustado, asediado, dando tumbos por el desierto, y allí llega a alentarle. Le dice, en otras palabras, es como si le hubiera dicho, sé cómo te sientes. Habrá un porvenir más brillante en adelante. Pero David, aquí estoy. No importa lo que pase. Como dice la palabra, y fortaleció, ¿verdad?, su mano en Dios. Repito, un amigo así es una fuente permanente de aliento. Ya vimos la relación con Saúl, vimos la relación con Jonatán. Ahora hay una tercera relación, y es una relación de elevación o de exaltación con el pueblo de Israel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, regresamos otra vez a este capítulo, en el verso 5, dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. David nunca había servido en el ejército, y de pronto ahora está comandando tropas. Y lo hace tan bien que hasta los servidores del rey quedan impresionados. A pesar de su juventud, David sabía cómo conducirse. Los servidores del rey lo amaron, lo llegaron a querer, le seguían. Y Saúl, a pesar de todo, lo respetaba. Sobre todo cuando no estaba posesionado por ese espíritu maligno. Dice el verso 6 en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 6 y verso 7. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Estaban cantando, danzando en las calles, aplaudiendo, honrando al joven que había tenido el valor de parte de Dios de enfrentarse a aquel enemigo de Israel y derrotarlo. Ahora, si hay una frase que pueda describir toda la vida de David en esta etapa, es la siguiente. En el verso 14 del primer libro de Samuel, dice la palabra: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. En cuarto lugar, vemos una relación de antagonismo con Saúl que se prolongó por varios años. En realidad, él no había hecho absolutamente nada para merecer ese trato. Sus motivaciones siempre fueron sanas, al igual que sus acciones. Era un líder transparente, auténtico, sano. Pero aparecieron los celos. Celos venenosos en el corazón de David. Verso 8 y verso 9. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Recuerden, esto pasó porque este hombre estaba desconectado de Dios. Jonatán no. Aquí hay una revelación de Dios para nosotros. Tenga discernimiento. Puede que las cosas no sean justas desde su perspectiva, o que no hayan marchado como usted esperaba. Pero si usted comienza a envenenarse y a envenenar a otros, usted está mal con Dios. Su principal problema es un problema de relación con Dios. No es lo que le está pasando, pero yo tengo razón para estar así. Jonatán las tenía y tomó la decisión de no dejarse envenenar. Saúl no. Y entiendan dónde radica el problema. Cuando usted está en una mala relación con Dios, va a estar mal con todos. No importa lo que diga. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
Esas cosas no pueden suceder entre nosotros. No pueden, no pueden. Somos cuerpo de Cristo. No podemos andar destilando amargura porque alguien nos hizo algo o porque alguien tiene una posición que yo anhelaba o no sé. El diablo es un experto en trastornar las cosas y en producir estragos. El verso 8 dice que y se enojó Saúl en gran manera. O sea, la palabra hebrea traducida como enojó significa que el tipo ardía por dentro. Era un volcán en erupción interna. Pudiéramos decir que le hervía la sangre. Y dice, y le desagradó este dicho. La palabra hebrea traducida aquí, utilizada aquí, significa agitación interior. Luego, a medida que su temor y preocupación crecían, el tipo se pone paranoico. Probablemente sus pensamientos eran algo parecido a esto. Pero ¿y este qué se cree? Llegó ayer a la iglesia y hoy quiere ser el jefe de la iglesia. Perdone, no. Lo estoy tratando de aplicar a nuestro contexto. No, ¿y este qué se cree? No le falta más que el reino. El liquidador del gigante se va a convertir en el liquidador del rey. ¿Qué voy a hacer en cuanto a eso? En realidad Saúl le tenía miedo a su propia sombra. Ese era Saúl. Verso 9. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Hermano, vuelvo a repetir. Este hombre no estaba justificado en lo que estaba haciendo. David era un hombre leal. Había servido a Dios, había matado al gigante, se había sometido a él, se conducía adecuadamente, no andaba chismeando. Porque si dijéramos, bueno, David se ponía a hablar mal del rey con los siervos del rey, no, él no andaba en chisme. Él podía, con toda razón. ¿Y ustedes hasta cuándo van a seguir a ese loco? Ese loco, ese demente que no tuvo agallas para salir a enfrentarse y yo sí pude hacerlo. No, hermanos, él no era así. Porque era un hombre leal. Se había conducido adecuadamente. De hecho, miren lo que dice el verso 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿Por qué razón? Porque Saúl veía que Dios estaba en su vida. Y se dio cuenta que él ya no tenía ese poder. Ahora, era una actitud diabólica. Y por eso se convierte en algo demasiado grande como para poderlo soportar. La gran meta de Saúl para su vida se distorsionó en ese ámbito de temor, de angustia, de paranoia. En vez de ser líder espiritual de Israel y un rey verdaderamente que honre a Dios, llevando a su pueblo a cosas más grandes y mejores, el tipo estaba empecinado en amargarle la vida a David. Y este furor lo hizo perder de vista todos los objetivos sanos, responsables. Se convirtió en un esclavo de sus celos e hizo a David vivir como un fugitivo durante años. Aquí vuelvo a lo que dije al principio. Qué misericordioso fue Dios al no revelarle a David el sufrimiento de esos años trágicos. Pero bien, vamos a dejar esta historia por ahora. Quiero terminar invitándoles a ver la relevancia de lo que acabamos de leer para nosotros hoy, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esto es aplicar los textos de la Biblia para extraerle principios y preceptos para nosotros, no importa el escenario en que se haya producido.
Primer principio, no conocer el futuro nos obliga a tomar un día a la vez. ¿Y saben qué? A vivir ese día dependiendo de Dios. A eso se reduce la vida de fe. Jesús lo enseñó y ya de esto hablé hace poco. En Mateo capítulo 6, verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día. Señor, bendito Dios, cuánta sabiduría al no dejarme conocer el futuro. Piénsalo. ¿Cuántas horas de preocupación Dios nos ha ahorrado al saber las adversidades que podían avecinarse sobre nosotros? Y para aquellos que piensan, pero bueno, las buenas cosas, por lo menos las cosas buenitas, que nos la diga. Bueno, eso es algo que puede pensar un tipo como yo, que me gusta estropear la sorpresa. Pero cuán gratas sorpresas nos ha reservado el Señor también en esos momentos que se avecinan, ¿verdad? ¿Quién les iba a decir a ustedes hace 5 años atrás que iban a terminar casados, verdad? Bueno, no sé si 5 años, quizás un poco más. Qué grata sorpresa, ¿verdad? ¿Quién les va a decir que en los próximos 5 años van a tener niños preciosos? Bueno, hermanos, basta cada día su propio mal, dijo Jesús. Aprenda a vivir un día a la vez y confíe en Dios. Segundo, tener un amigo verdadero nos ayuda a enfrentarlo todo. Tener un Jonatán en nuestra vida es una dicha. Se lo voy a decir en otras palabras, es el tipo que llega, o mejor dicho, que siempre está cuando más lo necesitamos. El hombre o la mujer, porque no es solo para los hombres. Mira, si tienes un amigo así, si no tienes un amigo así, pídele a Dios que te dé uno. Alguien que te comprenda y sea una fuente de aliento y de apoyo. Pero siempre recuerda esto, porque es parte de la vida. Las relaciones humanas vienen y se van. Hay personas que aparecen en nuestra vida por muy poco tiempo. Pasan y las olvidamos rápidamente. Otras no. Otras llegan para dejar huellas profundas. Pero escuche esto, amado hermano y amigo. Solo hay uno que llega para no irse jamás. El Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo amigo! Y lo más extraordinario, que es el único que queda cuando todos se van. Es Jesús quien soportó la ira de Dios sacrificándose por nosotros en la cruz. Es Jesús quien nos invita a caminar con Él por el resto de nuestros días. Es Jesús nuestro Señor. Es Jesús nuestro Salvador. Pero también es nuestro fiel y siempre amigo presente. En Juan capítulo 15, quiero leer estas palabras, versos del 13 hasta el 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ese es nuestro amigo. Y con Él, créanme, con Él podemos enfrentarlo todo. Tercer y último principio. Ser sabio y prudente es la mejor reacción frente a un enemigo. Mira cómo se condujo David con Saúl. Mantuvo la prudencia. Y cuando la animosidad de Saúl contra él aumentó, desapareció del escenario.
él prefirió no devolver el golpe. Él prefirió no desquitarse. Si tú me estás escuchando y estás teniendo problemas con alguien, se te hace difícil, alguien receloso, amargado y que está decidido a amargar tu vida, un compañero de trabajo, de habitación, un jefe, o aún, y creo que es una tragedia, pero puede suceder, o aún tu propio cónyuge. Recuerda a David. Y recuerda siempre que el amor es ante todo una elección. Lo fácil es caerle a golpes al enemigo. Lo fácil es planear formas para devolver el golpe, desquitarse. Eso satisface nuestra carne. Es mucho más fácil atacar que auxiliar, porque esa es la naturaleza que tenemos. Es más fácil dejar crecer el rencor y cuando esa otra persona no nos está mirando, asestarle el golpe. Pero así no actúa Dios. Así no actuó David, porque David estaba decidido a caminar con Dios. ¿Y saben qué? Tenemos que tomar esa misma decisión, porque al final el peor daño nos lo hacemos nosotros mismos. Usted no puede tomarse veneno y esperar que el otro sea el que se muera. Que Dios nos ayude a vivir para su gloria.